Autismo. ¿Cómo se come eso? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cuántos años llevas buscando respuestas? ¿O apenas estás recibiendo ese diagnóstico? Cuando yo recibí esa etiqueta, esa palabra en un documento, dije, ¿qué es esto? Por supuesto, el mundo se me vino encima, sentí que, ¿y esto qué es? ¿Y qué voy a hacer? Y en fin, llegaron tantas preguntas a mi cabeza y pocas respuestas. Ese día salí del consultorio llena de incertidumbre, de ansiedad, de preocupación, llena de lágrimas, con un nudo aquí en la garganta de no saber qué hacer y sin apoyo. Me presento, soy Miriam Meléndez, terapeuta, coach neuroemocional, pero sobre todo mamá de un chico que fue diagnosticado a los 3 años y medio con el trastorno del espectro autista. Y ahí para mí comenzó un caminar de ir y venir, de buscar respuestas. Hoy mi hijo tiene 15 años, es un chico que tiene una vida funcional, productiva, va a la escuela, tiene amigos, es atleta y tiene una vida como cualquier persona. Pero eso no pasó de la noche a la mañana y por eso estoy aquí detrás de estas cámaras para contarte cómo lo logré, entendiendo que la pieza principal de todo este cambio nació en mí. Si no has visto otra clase que tengo sobre mi historia de cómo salir del ahogamiento emocional, también te invito a verla, porque vas a empezar a unir todas las piezas de rompecabezas para sacar adelante a tu hijo. Así que bueno, te voy a compartir presentación porque te quiero contar todo lo que hice paso a paso. Toma nota de todo lo que hice, porque tú también puedes hacerlo. Así que voy a presentar acá. Voy a contarte. Cuando yo recibí el diagnóstico de autismo de mi hijo, para mí, obviamente, yo estaba en ese proceso de quedarme sola. Mi pareja, el papá de mi niño, había decidido ya, pues, separarnos. En fin, fue un proceso bien difícil para mí y ya en alguna otra ocasión te contaré eso. Pero cuando recibimos un diagnóstico de autismo, nuestra vida se parte en dos, literalmente. Y obviamente el no sé qué hacer. El hecho de tú querer tantas cosas para tu hijo y que te llegue un diagnóstico así de la nada y a mí que yo ni idea, no, yo ni siquiera había escuchado esa palabra en mi vida, nunca la había escuchado. Y obviamente cuando te dan ese diagnóstico, no sabía qué hacer, ni a quién llamar, ni qué significa, cómo se come esto, qué significa el autismo. Tenía tantas preguntas, pero no tenía ninguna dirección. Y estoy segura que tú te sientes así. Estoy segura que si estás en esta presentación es porque sigues buscando soluciones para la vida de tu hijo, porque no te quieres conformar con lo que dice Google Tragedia, porque quieres encontrar una nueva forma distinta, porque lo que estás haciendo hoy no te está funcionando. Así que te felicito por estar en esta presentación. Ya cuando mi hijo fue diagnosticado, me dijeron, tu hijo tiene disfunción prefrontal, rigidez cognitiva, trastorno sensorial, está dentro del espectro autista. Ok, ¿qué es esto? Disfunción prefrontal significa que las funciones ejecutivas del cerebro, las de tomar decisiones, planificarse, organizarse, a mi hijo no le servían. Es decir, no las había desarrollado ni las iba a desarrollar. Y el neuropediatra, así muy tajante, me dice, qué pena, ese es el diagnóstico de tu hijo. Desafortunadamente, él se le va a dificultar muchas cosas en la vida y pues se le puede ayudar con una que otra cosa, pero tienes que entender que esa va a ser su condición para toda la vida. Wow, ok. Ese día salí del consultorio muerta en lágrimas, o sea, yo decía, ¿quién te prepara para esto? La desesperación, la falta de orientación, demasiada información al mismo tiempo. Ninguna frase que te diga, tranquila, vamos a hacerlo juntas, esto se puede a manejar de esta forma, vamos a llevarlo a su mejor, a su máximo. No, esas frases no existían. Falta de apoyo, ¿quién me sostiene a mí? Todo eso pasó cuando yo recibí ese diagnóstico. Yo me imagino que tú estás en ese proceso y si tienes años, como me pasó a mí, en ese proceso de encontrar respuestas, entiendo perfectamente cómo te sientes. Nadie nos prepara para eso. Y ojalá, de verdad, y yo creo que esas son unas de las razones por las cuales yo estoy detrás de estas cámaras, porque cuando uno sale de un diagnóstico o del consultorio con un diagnóstico así, debería haber una guía especializada de cómo lograrlo. Debería haber
ese médico que te diga, tranquila, puedes hacer esto, esto y esto y esto, para que veas cambios en la vida de tu hijo. A mí ese médico nunca me habló de la alimentación, nunca me habló de la microbiota, nunca me habló de muchas cosas que hoy yo sé gracias a que investigué, a que aprendí. Y por eso estoy detrás de estas cámaras. Entonces, es sumamente importante que tú puedas en este momento abrir tu mente a recibir todo lo que te voy a compartir. ¿Cuál es el paso a paso? Muchas personas me han escrito en redes sociales preguntando, pero sí, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Qué pasó? Cuéntame, dame el paso a paso. Y aquí te quiero decir algo muy importante. No hay varita mágica. No hay el rápido, rápido. No, no hay. Porque es un proceso donde vas a ir adaptando rutinas. ¿Para qué? Para mejorar la evolución del diagnóstico de tu hijo. Y aquí te quiero contar un poquito todo lo que hice por más de 4 años, invertidos sin resultados y sin dinero para hacer más. Por 4 años, mi hijo fue diagnosticado a los 3 años y medio y por 4 años yo me dediqué, el primer año y medio, casi los 2 primeros años, me dediqué a terapia ocupacional, fonoaudiología sensorial, psicopedagogía. Tenía un terapeuta por aquí, un terapeuta por allá y así me la pasaba saltando de terapeuta en terapeuta y nada, no veía avances. A los 5 años me reconfirman el diagnóstico, sí, sigue dentro del espectro, lo que ha hecho no ha funcionado, por supuesto ahí entra nuevamente mi emoción de qué no estoy haciendo. Si se supone que todo lo que me dijeron que tenía que hacer lo estuve haciendo, invertí tiempo, dinero, energía, recursos y mi hijo no avanza. Es como una procesión, 3 pasos para adelante y 4 para atrás. No veía ningún cambio que me confirmara que yo iba por un camino correcto. Todo lo contrario, empeoraba. Cuando mi hijo entró a primer grado, las cosas empeoraron. Un niño que se convirtió en agresivo, depresivo. Y bueno, ahí ves una foto, mi hijo lloraba todos los días al llegar al colegio. Era como, yo decía, Dios mío, yo me acuerdo que yo veía a las mamás que dejaban a sus hijos felices y los niños corriendo, saltando, brincando, y mi hijo no. Yo decía, ¿qué es lo que no estoy haciendo? Bueno, en ese momento decidí que voy a buscar terapeutas que me ayuden en un solo lugar. Entonces empecé en un solo centro y le hacía ocupacional, fonología, o sea, todo lo hacía en un solo lugar. Invertía más de 800, entre 800 y $1000 mensuales. O sea, ya no daba. O sea, yo decía, ¿qué más tengo que hacer? Hacía terapias aisladas, terapias en un solo centro. Lo metí en karate, lo metí en natación. Empecé a entender que tenía que aprender de alimentación, empecé a cambiar la alimentación, le ponía pictogramas, lo iba, metía en veranito, le puse un tutor en el colegio que me costaba $600 mensuales y nada, no veía cambios, nada estaba funcionando. Decía, ¿qué más? ¿Qué más? Y ahí fue que dije, algo tiene que cambiar en la vida de mi hijo. Mi hijo tuvo su peor crisis emocional cuando tenía casi sus 7 años. Me llaman del colegio, venga a buscarlo, su hijo, no podemos con él. Desafortunadamente su hijo, ya, no podemos hacer más nada por él. Corro de la escuela, del trabajo en ese momento, voy al colegio, lo recojo y digo, me aborda la psicóloga y me dice, que, señora, usted tiene que ver qué está pasando con su hijo, esto no es normal, usted tiene que evaluar el tiempo de calidad que está pasando con su hijo. Mire, eso yo lo he encontrado en otras charlas, pero ese día yo no le pedí a esa señora por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero, o sea, ¿cómo es posible que este psicólogo, sabiendo que mi hijo tiene una condición, teniendo los informes de todo lo que le pasa a mi hijo, aún así me cuestione? A mí me llamaban todas las semanas para decirme algo que mi hijo hizo mal. Esa noche dejé a mi hijo en casa de mi mamá, me fui para mi casa y dije, Señor, no sé qué más hacer. Ya, de verdad. Estoy agotada, no, ya no doy más. Estaba endeudada económicamente, quebrada económicamente, sola, porque era mamá soltera. O sea, no entiendo. Y ahí llegó la gran revelación de que yo estaba estimulando a mi hijo de forma equivocada. ¿Por qué? Porque no estaba tomando en cuenta que mi hijo es un todo.
hay una coherencia, hay una correlación entre su cerebro, su alimentación, su intestino, sus emociones, su toxicidad, su inflamación. Y dije, por ahí es. Y dije, ahora sí estoy entendiendo que hay una correlación en la vida de mi hijo, que tenía que tener una estimulación correcta. Y ahí empieza a llegar información. Conozco a una terapeuta de Estados Unidos, me entreno con ella, aprendo de qué es lo que realmente yo estaba haciendo de forma equivocada en la vida de mi hijo. Yo estaba estimulando a mi hijo aisladamente, pero estaba estimulando la parte superficial de su cerebro. No estaba estimulando realmente la profundidad de lo que había que estimular. No estaba yo estaba estimulando la mano, la lengua, pero no el cerebro, el protagonista de realmente los cambios que deben haber en la vida de tu hijo. Todo lo que sucede en nuestro cuerpo está liderado por el cerebro, ¿ok? Y te hago esta analogía. El cerebro tiene como autopistas, ¿ok? Y esas autopistas es por donde fluye la información, que se llaman las conexiones sinápticas. Entonces, esas autopistas en nuestros hijos no están bien estructuradas. O la carretera está mal hecha, o tiene hueco, o tiene bache, o está enredada, o está volteada, o no existe. Entonces, por más terapia que yo le daba a mi hijo, por eso que yo estaba dando y botando el dinero innecesariamente, porque el cerebro de mi hijo o las autopistas del cerebro de mi hijo no estaban listas para recibir información. Sea, el protagonista aquí tiene que ser el cerebro. ¿Por qué? Porque hay una desorganización neurológica y una desconexión entre el cerebro y el cuerpo. Mi hijo se orinaba en el pantalón, en la cama. Mi hijo tenía problemas para la comida, no le gustaban la comida, ciertas texturas, los ruidos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si el niño no controla esfínter, es porque su vejiga no le manda la señal al cerebro diciendo estoy lleno, necesito orinar. El niño que come, quiere decir que su estómago no le manda la señal al cerebro diciendo estoy lleno. Y esto era lo que le sucedía a mi hijo. Pero nadie me explicó eso, nadie me lo dijo. Me dijeron, vaya a terapia ocupacional, vaya a terapia de lenguaje, porque ellos van a ayudar a su hijo a mejorar. No, falso. Por lo menos en mi caso no funciona así. Entonces, cuando tú entiendes que a quien tienes que estimular es el cerebro, ahí comienzan los cambios. Entonces, y esto no solamente para nosotros, para los niños, para todos, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿desde qué ángulos? Y aquí, papá, mamá, si estás viendo esta presentación, es porque estás buscando respuestas y aquí voy a empezar a darte datos, así que empieza a anotar. ¿Desde qué ángulos tenemos que estimular el cerebro? El cerebro aprende por capas, ¿ok? Entonces, y el cerebro tiene diferentes partes, el cerebro reptiliano, el límbico, el prefrontal, el cerebro medio, y todos tienen una función distinta y entre todos hay una correlación. Entonces, yo para lograr ver cambios en la vida de mi hijo, tengo que hacer una estimulación desde diferentes ángulos, atacando varios frentes al mismo tiempo. ¿Qué me pasaba a mí? Veía estimulación por un lado, veía sensorial por el otro, veía fonobiología por otro, no le estaba haciendo la alimentación, no estaba pendiente si mi hijo tenía parásitos y todo estaba en desorden, totalmente en desorden. Entonces, cuando yo comencé a estimular a mi hijo de forma correcta a través de esta sinergia entre cada cosa que estaba haciendo. Lo primero fue el bienestar fisiológico, la alimentación, los hábitos de sueño, la desintoxicación, la desinflamación y la microbiota. Son vitales. Un cuerpo bien nutrido, saludable, puede recibir mejor la información de cualquier terapia que tú le vayas a dar. Porque un niño que no ha dormido bien está irritado, su cerebro no está listo para recibir información. Un niño que no hace popó todos los días se está intoxicando. Un niño que no come como es, que no come vegetales, no tiene los suficientes nutrientes para que su cuerpo funcione en homeostasis, en equilibrio.
Entonces, yo empecé a trabajar a mi hijo con el bienestar fisiológico. Entendí que tenía que trabajar eso. ¿Qué seguí? Trabajando en la parte de estimulación constante, la parte de motricidad, la sensorial, la física, la cognitiva y lo conductual. Pero ¿cómo lo hice? En casa. En casa. Yo dejé de depender de especialistas externos y entendí que en mi casa sucede el 80% del neurodesarrollo de mi hijo. Entonces, con ejercicios sencillos, prácticos, empecé a estimular a mi hijo y sostenerlo en el tiempo. Todos los días estimular a mi hijo un poquito. Fue lo que empezó a hacer la diferencia en la vida de él, sostenido en el tiempo, desde mi casa y con el apoyo, por supuesto, del especialista que en ese momento me estaba guiando. Pero ahí empecé a darme cuenta. Mi hijo estaba cambiando ciertas cosas, pero yo estaba perdiendo, por decirlo de alguna forma. Yo estaba teniendo problemas míos personales de depresión, de ansiedad, por muchas cosas adicionales que estaba viviendo en mi vida, un trabajo desafiante, un trabajo que me absorbía mucho, me sentía sola, no tenía pareja, obviamente muchos desafíos a nivel económico. Y todo eso obviamente me empezó a pasar factura. Yo llegaba cansada a mi casa, molesta, brava, o sea, siempre estaba en esa frustración y se la pasaba a mí. Entonces, yo me olvidé en este proceso de que para que mi hijo también pudiera avanzar más rápido, yo tenía que tener un equilibrio emocional familiar. No transmitirle a mi hijo mis emociones, saber cómo gestionar yo mis emociones para no transmitírselas a él. Entonces, cuando yo logré entender todas estas piezas del rompecabezas, empezó mi hijo a evolucionar a una forma impresionante. Hoy mi hijo tiene una vida regular. Es un niño que funciona, que es productivo, que conversa, que va a la escuela, que incluso sale solo. Lleva no sé cuántas medallas en karate, es atleta, casi ni ve televisión. Pero todo eso sucedió, papá, mamá, porque yo entendí cómo estaban organizadas las autopistas de mi hijo. Me ocupé de hacer que esas autopistas se regularan, se emparejaran. Lo estimulé constantemente desde la casa todo el tiempo y yo aprendí a cuidarme, aprendí a atenderme, aprendí a que yo también era prioridad, a meterme en la ecuación. Si no has visto mi charla sobre cómo salir del ahogamiento emocional, te invito a que lo hagas porque ese es el punto de partida. Cuando yo entendí que sin coherencia no hay cambios, no iba a haber cambios. O sea, y lo aprendí a las malas, invirtiendo más de $50,000 en terapias. Cuando entendí que yo era quien podía hacer la diferencia en la vida de mi hijo, fue como si se abriera un cofre con un tesoro. Empecé a trabajar en la coherencia conmigo y con lo que hacía a diario en mi casa para contribuir a su evolución y sin depender de terceras personas. Por eso estoy detrás de estas cámaras, mamá, papá, porque hoy tengo la dicha de ver a mi hijo realizado, porque fueron años, no te voy a decir que es pastillita mágica, no te voy a mentir, porque hay un proceso de crecimiento, primero, de que puedas interiorizar de que tú eres el principal actor, y segundo, rodearte de especialistas que te van a acompañar. Y ahí te quiero contar todo lo que yo aprendí en ese caminar de muchos años. En el camino me fui encontrando con personas maravillosas que me fueron guiando y que hoy conforman un equipo multidisciplinario. Lo que yo aprendí a las malas, hoy se ha convertido en un sistema médico terapéutico que se llama Fórmula Efectiva T. Y fue el sistema que me ayudó a mí a sacar adelante a mi hijo. Fue ese sistema que me dijo, Miriam, tú eres importante. Miriam, de ti parte todo.
Y por eso te quiero presentar a todas las personas que están conmigo y me apoyan en este proceso, con todos los chicos que llegan a nosotros, que llegan a Fórmula Efectiva TA o que llegan directamente a mí. Pues yo en mi proceso, más allá de ser mamá, me convertí en terapeuta y coach neuroemocional porque entendí que era parte primordial para comenzar el cambio mío. Luego conocí a Carmen Ramírez, quien sacó adelante a su hijo con parálisis cerebral y a una niña con autismo severo. Ambos, aplicando este sistema, hoy son niños totalmente funcionales. Ella se convirtió en coach, en terapeuta y health coach, máster en microbiota. Y hoy tiene muchos años ayudando a familias para que saquen adelante a sus hijos. Y por supuesto, Jacqueline Salinas, que fue una de mis mentoras, una de las personas que me tendió la mano cuando tuve esa noche oscura del alma y que me empezó a llevar de la mano de cómo estimular a mi hijo desde casa. Y por supuesto, los médicos que nos acompañan, médicos que también me tendieron la mano, la doctora Paula Ramírez, que es médico funcional, el doctor César Rengifo, que es médico toxicólogo, y el doctor Ricardo Cabezas, que es médico farmacólogo y papá de un niño con autismo, que también ha superado todos los pronósticos. Y ahorita te lo voy a enseñar. Entonces, este sistema cambia vidas. Tienes que primero entender que hay una correlación, ¿cómo se le diría? Una amalgama que lleva a nuestros hijos a poder avanzar. Dame un segundo que se me volvió a ir la presentación. Entonces, todo lleva una correlación. Todo este sistema médico terapéutico, tú lo puedes aplicar en casa. Yo te lo estoy compartiendo porque es mi misión de vida compartir lo que a mí me funcionó. Cuando yo comencé este proceso y empecé a ver cambios en la vida de mi hijo, a los primeros 6 meses yo empecé a ver cambios. Yo dije, yo quiero compartirlo esto con el mundo. Y así, poquito a poquito, fuimos uniendo fuerzas para hacer esto una realidad. Y aquí son parte de los chicos que han estado con nosotros y que todavía siguen con nosotros. Testimonios de carne y hueso, de mamás que hoy están haciendo la diferencia desde casa, y es lo que tú puedes hacer. Y aquí te presento a Lucas. Lucas, él es una de las razones por las cuales yo estoy detrás de estas cámaras, porque no solamente mi hijo ha cambiado, está Álvaro, otro Lucas, Emily, Carlos. O sea, yo me pongo a nombrar Tiago, Iker, hay muchos nombres, porque en este proceso he conocido a muchas familias con la misma historia, solo que con nombres y rostros distintos. Y yo te felicito por estar en este espacio de esta presentación, porque estás buscando respuestas, estás buscando soluciones. A mí a veces cuando veo en redes sociales que dicen, la gente, es que el autismo no se cura, que el autismo no es una enfermedad, es una condición, que el autismo no hables de sanación. Mire, y se lo digo con mucho respeto, a mí me sabe a cake lo que digan en redes sociales, porque nosotros queremos soluciones para la vida de nuestros hijos. Queremos ver a un Lucas teniendo una vida regular. Lucas va a la escuela, toca batería, juega béisbol, habla. O sea, cuando un niño que tenía un autismo completamente severo. Entonces, pero papá, mamá, no es varita mágica. Puedes tener la información, pero tienes que accionar. Tienes que saber que todo parte de ti, que van a haber especialistas, van a haber médicos, van a haber terapeutas, pero el desarrollo de tu hijo, el 80% de la evolución de tu hijo depende de lo que tú hagas en casa, porque de nada vale que tú lo lleves a una terapia que cuesta $50 y cuando regresa a casa come papitas y nuggets. No funciona, papá. Funciona cuando tú tomas la decisión de ser el protagonista en la vida de tu hijo, cuando tú decides dar ese paso y tomar las riendas de la vida de tu hijo y la tuya. Por eso es muy importante, si no has visto mi clase donde te hablo del aguamiento emocional y cómo empecé a liderar mi vida para sacar adelante a mi hijo, ve a verla, ¿ok? Así que nada, esto es todo lo que tengo para ti hoy. ¿Cómo fue
que logré sacar adelante a mi hijo. Espero haberte entregado toda la información que necesitas hoy para tomar una decisión, para ser parte de la vida de tu hijo, para poner la fe en ti y en tu hijo. Gracias por escucharme.